Charlas sin Fronteras, el podcast con Alejandra Santos y Kevin Sierra. Un podcast de Ruta Serena, @ruta.serena y de todo un poco, @de todo _app. Y llegó un punto en que me dijo como, ¿tú esperas ser esa profesional? O sea, salir como de esta carrera. O sea, ¿en serio quieres ser de esta área? Como que de alguna forma me está diciendo, realmente tú no eres de acá. Yo sabía que si quería llegar a sacarme una nota, como no tenía esa parte que siento yo de talento puro para las matemáticas, me tocaba ir por el otro lado. Pero pues uno sabe hasta qué punto es disciplinado y sacrificado. Pero no sé, me causó curiosidad mucho esa imagen de la universidad de esos dos mundos. Ahí en cierta manera comprendo lo que dice el profesor. Hay cosas de talento que son inmateriales. Buenos días, tardes, noches, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido el día de hoy? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo va su trayecto de día? ¿O cómo van terminando el día? Esperamos que bien. Por aquí vamos pues con toda la actitud, comenzando semana. Por acá está haciendo sol. Por allá, ¿qué tal el clima? ¿Tú cómo estás? Igualmente está haciendo sol y me preocupa. No quiero volver a racionamiento de agua de un día. Yo feliz, yo como hay sol. No, o sea, sí es chévere, pero pues es que supuestamente deberíamos estar en temporada de lluvias. Ah, sí. En fenómeno Sí, de la niña, pero la niña se ha escondido. Al parecer. La niña se ha escondido. ¿Ah? Imagínate eso. Pero pues, como digo, esperemos que no volvamos a eso de los cada 9 días en razonamiento. Pues no es como que me importe, pero... sigue siendo mamón. Sigue siendo mamón. ¿Cómo que no te importa? No, pero digo, no, o sea, me da igual como que si es un día o ahorita como estamos en día y medio, más o menos. Entonces, Okay. Me es indiferente, es a lo que voy. Pero sí, aquí vamos con este solecito. Pero bueno, entre todo, pues sí, está como rico el solecito. Después de todo el resumen. Sí, las cosas como son. Me preocupa, pero no sí está rico. Un poco de todo. Bueno, para el día de hoy teníamos, bueno, en este caso sí me corresponde a mí el tema. Y antes de entrar a ello, te tengo que hacer la pregunta para hacer todo el contexto. Y necesito que me respondas sí o no y por qué. ¿Listo? Directo al grano. Claro que sí. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿La disciplina en algún momento supera el talento? ¿Sí o no? ¿Y por qué? La disciplina, repite por favor. ¿La disciplina superará el talento? ¿Sí, no? ¿Y por qué? Puede llegar a que pase, sí. ¿Y Yo por creo qué? que sí. Porque considero que una persona que es apasionada, disciplinada, motivada, que pueda que no todos los días, sí, no esté motivada, no todo el tiempo esté con la mejor actitud del mundo, pero sí le da su tiempo y le da su proceso y trabaja mucho por eso que quiere, puede llegar al punto en que llegue a lo que tal vez esa persona talentosa es, y si sigues trabajando que pues puedes llegar a ese punto de mejorar y transformar mucho más ese posible talento base, se podría decir. Y ahorita me está llegando como como un caso, pero se me fue la paloma. Pero es que no me acuerdo si fue una serie, un caso real, pero pues sí, hay de todo, ¿no? Como, ok, ya me acuerdo que iba a decir. Que hay personas que a veces hasta dentro de su misma conversación o al momento de exponer su situación, comienzan a decir como, ok, yo no era el mejor o la mejor,
cantante, artista, actriz, actor, ingeniero, doctor, X, Y, Z, todas las carreras que puedan existir en este mundo. Yo no era el mejor y aquí estoy. Por cosas de la vida, estoy en esta etapa, en este proceso. He continuado y he perseverado y es como pensar que esas personas que creemos que pueden ser súper talentosas y van a llegar súper lejos, si no llega esa perseverancia y continúan por ese objetivo, pues hasta ahí quedan. Y pueda que esas personas que estuvieron ahí perseverantes pues lleguen a un punto en que nunca pensaron porque pues pensaba, se tiene como tal vez ese pensamiento de que sí o sí, como que el talentoso va a triunfar. Y pues en cambio que uno no tiene el talento, pues baila, ¿sí? Como que hasta ahí fue, pero siento que persevera alcanza. Bueno, Ahí voy a está la... aquí jugar de abogado del diablo. A ver, No, es que todo esto viene porque hace unos, bueno, no, ya unos varios meses me encontré por ahí por YouTube una escena de una película. La película jamás me la he visto, pero se llama El Apostador. uh-huh, La protagoniza, ay, Dios, Mark Wahlberg, el de Transformers, de las últimas de Transformers, o el que se haya visto Ted, el de los Ted, ok. él la protagoniza. Y él hace de profesor de literatura de una universidad, en esa del Apostador. Y Uh-huh, comienza a hablar, bueno, de Shakespeare, Hamlet, bueno, en fin. Llega a un punto donde uh-huh, dice que lo que hay detrás de Shakespeare es como la ira, y ahí hace como el punto de inflexión. No, no sé cómo la conexión ahí, pero dice como la ira de la distribución equitativa de genialidad, de por qué hay genios en el mundo, de por qué no todo el mundo puede ser genio en algo. uh-huh, Y dice algo que me dejó pensando, porque pues dentro del salón de él supuestamente hay una chica que es súper literaria, o sea que puede ser una genia de la escritura. uh-huh, Porque si aún yo siendo profesor, yo escribo adecuadamente, pero solo ella puede tener una carrera real en el mundo de las letras. A uh-huh. lo que le responde una chica que es la típica respuesta que uno diría como es, si tiene razón, que dice, todos tenemos algo que ofrecer. Y él Sí. le dice, literalmente, bueno, supongo que es la traducción latina, que le dice pendejadas. Y dice, la genialidad es mágica, no material. Si no tienes la genialidad, jamás podrías llegar a ser alguien tan bueno en las letras o en los deportes. Entonces me dejó pensando porque yo dije, uy, o sea, jamás lo vi desde ese punto. Y en cierta manera, pues tiene algo de sentido de que la genialidad. O sea, pues yo no sé si tú has conocido algún genio, es que estoy pensando en alguien. Yo he conocido gente que es muy. Tiene curvas de aprendizajes muy bestias. No sé si llamarlo al Uh-huh. punto de genio, pero te pones a pensar si algún momento podrías llegar a, a ese nivel, con una constante disciplina o constante lucha o escribir. En ese caso, como lo ponía él de ejemplo. Porque él decía, es de los profesores más radicales que he visto en una película. Uh-huh. Porque él decía como, eh, ustedes creen ilusamente que con plata en el banco, un apartamento, un escritorio y un computador pueden convertirse en escritores. Pero convertirse en escritor real es tan difícil como convertirse en atleta olímpico. Y él dice, todos pueden, o sea, este mundo dice así, este mundo necesita más electricistas, ingenieros, así como muy despectivo, como cualquiera Uh-huh. puede hacer eso, pero dice, si algo que se lleven de mi clase es como lo siguiente, si no eres un genio, no te esfuerces. El mundo necesita ese tipo de profesiones, pero si no lo eres, o sea, no te arriesgues a hacer algo que jamás podrás hacer. Entonces la verdad me dejó como, pues como en shock un poco. Porque al principio como que mi primera reacción al ver esa escena fue como la típica de, ay, qué mentiroso, todos podemos ser algo en esta vida. Uh-huh. O bueno, lo que querramos ser más bien. Pero Uh-huh. luego me puse como a irlo hilando un poquito y dije, bueno, pues en un punto siento que tiene Como- razón. Porque yo digo, o sea, en el escenario que tú proponías de, digamos, de que la perseverancia al final hace que el Puede llegar. disciplinado supera al talentoso. Es verdad siempre que el talentoso, yo creo, pula su talento. Porque yo, Ujú. ya en el escenario donde el talentoso pula su talento y el disciplinado
haga todo lo que pueda. Yo siento que en algún punto, aunque el disciplinado lo haga todo, ahí viene el tema. Hay una parte extra que es ese talento, que es algo que el disciplinado no tiene, que es algo no material. Ujú. Entonces me puse a pensar y dije, ve, pues como que tiene sentido. Como que tiene sentido. Pues es que sí, o sea, siempre estamos con esa, pues no sé, siempre nos ha metido como la idea del talento, de la disciplina supera el talento. Y sí, Ujú. pero lo que no te cuentan es como que el talento mezclado con la disciplina supera al que solo tiene disciplina. Claro. Sí, sí, Digamos, yo no estoy sabía, de acuerdo. había una vez una entrevista con Carlitos Tevez, un jugador de la selección argentina, Ujú. que le preguntaban sobre Messi. Que pues muchos hablan del Messi del talento puro, ¿no? De los tiros Ujú. libres y eso. Y él decía, bueno, no puedo hacer la expresión argentina porque soy muy malo para eso. Me decía como, o sea, como, ¿tú qué crees? Como que Messi no entrena tiros libres, como que él solo vaya y los tira. Dice, tal vez Messi sea de todos el que más entrena tiros libres. Rompiendo un poco como ese paradigma o esa venda de los ojos, no, es que Messi es magia. Y sí puede que lo sea, pero es magia entrenada. O sea, Ujú. Messi no es bueno en los tiros libres solo por ser bueno en los tiros libres, es porque Ujú. entrena o sea, bastante. Y normalmente sería la Sí, comparación con el clásica de Cristiano, que Cristiano siempre lo ponen como el estandarte en disciplina pura, sí, que es porque pues el man se cuida lo que no está escrito en este mundo. sí. O sea, todos recordamos, no sé si tú recuerdas el tema del agua y Coca-Cola con Cristiano en el Mundial. Ujú. Pero bueno, Exacto. ¿qué? ¿Lo de Cristiano? Sí, No, que está como Coca-Cola patrocina los mundiales. Lo sí, que, sí, sí. lo que puede ser alguien realmente influenciador. Cristiano cambió la botella de Coca-Cola, colocó un vaso de Ah, agua y dijo, sí, miren, ya me les acordé. dijo agua. Literalmente solo hizo eso, agua. Y en ese momento todas las acciones de Coca-Cola como en 2 minutos se fueron para abajo, Sí, por un baja. momento. Pues entonces fue, bueno, más aparte de eso, me pareció muy, muy curioso porque a veces los más talentosos a día de hoy, yo creo que no llegaron ahí siendo solo talentosos, sino disciplinados. Ujú. Pero entonces ahí fue cuando llegó mi pregunta. Entonces al final siempre sí el talento siempre supera la disciplina, siempre que el talento realmente se entrene. O sea, creo que no nos han vendido todo el cuento de la historia. Es a lo que voy con esto. Ok, ok. O sea, pensabas que solo había como esa posibilidad, pero no habías visto como la otra cara de la moneda, por decirlo así. Sí, sí, exactamente. Sí, porque siempre, digamos, Yokoi Kenji creo que tiene una frase de eso, de que la disciplina siempre superará el talento. Pero lo Ujú. que el otro lado de la historia es, sí, pero siempre que el talento no se pula. Sí, claro, alguien con talento o sea, que digamos que tenga la magia, no sé, para algún deporte, pongámosle yo que sé, tenis de campo, ya que a ti te gusta. Ujú. Jeje. Eh, versus alguien disciplinado, claro, en un momento disciplinado va a superar, porque si el talentoso, pues, no sé, se la pasa, yo que sé, bebiendo, fumando, va y juega y no duerme bien, pues sí, en algún momento se irá en pique. Pero en lo que digo, no terminan de contar toda la historia, pero si ese talentoso, que ya de por sí tiene la magia, entrena al mismo nivel que el disciplinado, incluso un poquito menos, yo diría, siempre va a estar un paso por delante. Tal vez en algún momento se equiparado los partidos o eso, pero siempre tendrá algo que el otro jamás podrá alegar, porque por eso mismo el talento o la genialidad, como lo coloca el profesor en la película, es algo no material. Entonces yo quedé como, ups. Impactado, transformado. ¿Qué es esto? Pues es como un poco romper los paradigmas. No, sí, ahí es cuando digo que por algo es que uno llega a decir cada rato depende, Sí, porque las cosas de la vida le dan muchas vueltas y van a haber muchos casos de todo y puede que, no sé, haya un súper talentoso que también tenga disciplina, pero no llegue al resultado de una persona que es solo disciplinada, ¿sí? Entonces ahí es como pero ¿qué acabamos de decir? ¿Sí? Como de que supuestamente
debería ser el súper talentoso más la disciplina el que tenga mayor probabilidad de que pues se vean más los resultados, ¿no? Y que haya un ejemplo, algo así. Y pueda que exista. O sea, creo que hay una variedad de cosas de trasfondo también, porque es lo que tal vez tú también comentabas, como de Cristiano Ronaldo, de cómo es que se exige tanto en su cuidado, alimentación, para llegar también a esos resultados que tienen, y por eso entiendo que también el equipo en el que estaba, llegaron al punto de decir, denme lo mismo que hace él, por favor, yo también lo quiero por lo mismo que veían. eh, de bien que jugaba y X, Y, Z, pero no es solo una cosa, sino también es cómo tú trabajas mentalmente, físicamente, porque también el comentario el que acabas de decir, se me olvidó el nombre, ¿pueden creer que se me haya olvidado el nombre de él? ¿De quién? ¿De Y- futbolista? Sí, ¿Quién te ves? no, Messi, Cristiano. Messi, ya, gracias, Messi. Qué pena, Messi. De cómo es que uno cree que solo es talento y no, también hay disciplina detrás. Y puede ser que también hayan problemas en la casa o de que hayan cosas que uno no haya resuelto interiormente. ¿Cómo ves las cosas? ¿Crees o no crees que vas a poder? Porque eso también es un elemento súper importante. Que preciso hoy, qué curioso, vi dos videos ahora que caigo en cuenta. Uno sobre el impostor. eh, ah, ¿Cómo se dice? ¿El impostor? ¿Es una película? No, 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 no. Ah, Como creencia de impostor, como, ¿el síndrome del impostor? sí, el síndrome de impostor, Ah, gracias. ya sé cuál es, sí. Ay, gracias. Que pues precisamente es eso, como que sin importar lo mejor que hagas, tú crees que eres lo peor, que eso lo que estás haciendo realmente no tiene un valor significativo, sin importar que no sé, el tenista que admiras tanto y te dice, eres increíble, para que tú digas, no, él solamente me está dando un halago y ya, ¿sí? Entonces, como que hasta qué punto. Pero también está, el otro video que vi fue de cómo tú te limitas mentalmente ante diferentes situaciones de tu vida. Y son dos actores reconocidos de Colombia y son pareja. Entonces, como que el ejercicio que le hacían era que tienen como una varilla de acero entre una persona y otra. Entonces, la varilla la colocan como, yo no sé cómo se llama, como en el cuello, por decirlo así, pero en el huequito que está entre el cuello y como la clavícula, se podría decir, Sí. que hay como un huequito. Pues le colocan como un pañito, así como para, pues, no marque la varilla. Entonces le colocan la varilla ahí y a la otra persona también. Entonces la idea es que cada una de las personas se vayan acercando lo más, con la mayor fuerza posible, al punto de doblar la varilla. Entonces, claro, ellos comentaban como la experiencia que estaban teniendo y era cómo es que realmente la mente cómo juega con uno. O sea, uno piensa que esa vaina le va a atravesar, que le va a hacer daño y realmente terminan dándose cuenta de que a la cabeza como le genera límites al pensar de que realmente uno no puede hacer las cosas cuando se dan cuenta que pudieron doblar la varilla entre los dos. Entonces fue como, wow, ok, sí, es un buen punto. Y así con muchas cosas, como los deportes extremos, o que tú quieras tener una casa, o que quieras ser un deportista de alto rendimiento, o X o Y, Z, creo que lo vemos una meta súper lejana y creemos que no somos capaces cuando realmente son esos pequeños pasos que te permiten llegar y que a veces ni crees que hayas llegado a ese punto por ser persistente o creer en ti.
Entonces, creo que eso también es una variable súper importante. Sí, pero mira que incluso en los deportistas de alto rendimiento hay categorías, ¿no? O sea, están los buenos Ujú. jugadores, los muy buenos y las leyendas para mí. Ok, Eso, pues sobre todo uno lo ve en los olímpicos. Bueno, no mentiras, hay también deportes normalmente que uno puede ver esa distinción. Pero digamos, no sé, ay, ¿dónde fue que escuché de Michael Phelps, el nadador? sí. Él tiene una historia muy curiosa en cuanto a, creo que en Atenas había conseguido, ya como a los 19 años ya era prácticamente una leyenda. O sea, ya como que todos lo veían como favorito. Y él ya Ujú. solo quería luchar contra la historia, que era como conseguir 8 medallas en una sola participación de los Olímpicos, 8 o 7 creo que era como el récord. Y él dijo que mientras los atletas olímpicos, a nivel general, entrenan de lunes a viernes y tal vez sábados y domingos se dan Sí, sus entrenos. gusticos, él no. Él dijo que él durante todo un año entrenó los 365 días. O Mm. sea, incluso frente a los más atletas olímpicos, el sábados y domingos era para entrenar. Dijo, ¿me arriesgué? Sí, Bien. o sea, fue un sacrificio de tiempo, claramente, pero si quería llegar a superar el Algo tan rico. récord y a romper la historia básicamente de la natación, tenía que llevar ya no era mi disciplina al máximo, porque uno diría, pues Phelps es talentoso, claro, el man es ultra talentoso, pero la disciplina del man iba mucho más allá, yo creo que de su propio talento. Yo creo que otro ejemplo grande, bueno, Usain Bolt también es otro ejemplo de ello, Ujú. pero incluso otro más, y que volvemos al campo que te gusta, el Big Three del tenis de campo, es decir, Roger, Rafa y Novak. Ya podríamos agregar a Andy Murray, pero bueno, esa es otra discusión de otro día. Pero al menos en cuanto a ellos tres, o sea, uno ve difícil a día de hoy que los puedan alcanzar en algún momento. O sea, en cuanto a palmarés, en cuanto a mentalidad, ¿sí? Es Por impresionante. ejemplo, ahorita lo que la demostración de Djokovic en los Olímpicos ganándole al Alcaraz. Djokovic con Ujú. 37 años, si no estoy mal, y Alcaraz con 21. Que no digo que Ujú. Alcaraz en algún momento no vaya a llegar a esos números porque, o sea, ¿Cómo no? como igual que Yannick Sinner, que casualmente ayer ganó el US Open. Eh, Tú estás más enterado que yo. me gusta, Yo me gusta. ya, muy bien, muy bien. Eh, no vayan a llegar esos números, pero si ponemos de un prospecto de cuántos tenistas se presentan al año o empiezan su ranking desde jóvenes, serán pocos los que logren siquiera tener la idea de alcanzar. Y muchos, Ujú. lo increíble del Big Three es que se duraron 20 años, tenían el récord de 20 años de estar al menos uno en los Grand Slams. O sea, es una locura cuando lo piensas, pero sobre todo parte de ello, la mentalidad. Por ejemplo, ¿quién no le decía? Kyrgios, Nick Kyrgios, tenista australiano, que ahorita no sé si vuelve a los canchas o no, pero él decía algo de ellos, y es que, o sea, digamos, a Kyrgios le gustaba salir de rumba, ¿sí? De fiesta, que el man Ujú. jugaba muy bien, o sea, él se hizo conocer en parte por ganarle a Rafa en un partido de Wimbledon, y, y después de ello, pues se volvió un showman, pero no pasó de ser eso, un showman, o sea, alguien que te puede hacer un buen partido en algún momento, Ujú. Sí, pero no es constante, y sí, pues es el Big Three, más allá de que puedan ser muy buenos o eso, es el tema de la constancia, lo es que súper hace importante. sorprender de que durante 20 años entre ellos tres tienen como 66 Grand Slam, que eso es una completa Locura. locura, exactamente. Lo mismo el fútbol, es otro gran ejemplo, Neymar. Neymar creo que es el más grande ejemplo de podrías haberte convertido en leyenda Uy, y sí. terminaste siendo como el intermedio entre muy buen jugador y leyenda. O sea, tú estuviste en ese limbo, que no pudiste ser, pero, y yo creo que Neymar lo sabe, pero pues él mismo eligió su vida Tomó la decisión de que de abandonar. lujos, de farra, bueno, sí, en fin, frente a un cristiano que ni siquiera tiene un tatuaje en su cuerpo porque pues, o sea, sí, Ujú. o Messi, que tal vez dentro de todo Cristiano obviamente en cuanto a entrenamiento se cuida yo creo que mucho más que Messi, pero dentro de todo Messi, o sea, siempre la constancia, uno Messi de farras o eso, un poco y nada. Entonces, no sé.
La verdad es sorprendente. Pero, Sí, y no, y te hace pensar sobre todo lo que vuelvo a la película del apostador en esa escena, cuando, o sea, qué tal que un profesor te dijera eso en la universidad, Alejandra? ¿qué exactamente? Digamos, Ah, tú en tu carrera que te digas, si no eres un genio, no te molestes. O sea, en el mundo necesitas más cosas, pero si no crees que eres un genio, si realmente alguien no te ha dicho que eres un genio para eso, no, ni siquiera lo intentes. O sea, ¿tú qué pensarías en ese escenario? yo creo que también depende del tipo de profesor, porque si es ese profesor que uno realmente, sí, como que a uno le resbala y realmente no le da como el valor a lo que está hablando, pero si llega a ser un profesor que uno dice qué eminencia o al menos como chévere lo que está impartiendo y además como en mi carrera y que diga algo así, yo diga, o sea, que lo diga y que ya tenga cierta experiencia y recorrido. Yo digo, no, paila, o sea, ahí digo lo importante que es el profesor, ¿no? Porque lo que tú estás metiéndole a la cabeza a la gente ya le hace cambiar totalmente como el rumbo y pues la conducta como tal. Entonces ahí digo, no, o sea, yo digo, ahí sí, paila, o sea, que me tocaría, ahí sí, mi parte súper exigente y querer ser súper eh, perfeccionista, saldría a la luz y estaría como, no, tengo que hacer esto y lo otro y más que lo que dijo él. Creo que lo hablaría mucho con diferentes personas, como fue, pucha, y entonces, ¿qué? ¿Sí? Entonces, Ahorita hablamos. entonces, como complejo ahí en esa cuestión de cómo tomarse ese tipo de situaciones, porque también depende de ti, de qué tomas y qué no. Ok, y frente a la frase de todos tenemos algo que ofrecer. No, eso sí, sí, yo creo que sí. Digo que mm, sí, todos tenemos algo, así sea lo más mínimo o que yo no. también veo que la postura del profesor es un poco como para evitar daños futuros. O sea, imagínate que en tu clase haya un genio Sí. y tú, digamos en ese caso la escritura, no sé, un artículo o un ensayo y que tú ves que esa persona lo hace muy bien y sigue otra clase y lo hace mejor y tú te esfuerzas, hablando del esfuerzo, Ujú. y por más que no logras sí alcanzar el nivel de la otra persona, ahí qué, ¿sigues? ¿Te pones a hacer Ok. otra cosa? ¿Qué haces? O sea, como que te pone a compararte con el otro. Exactamente. Mira, él sí puede y tú, entonces, ¿qué? Uy, fue pucha. Yo creo que me pondría súper existencia, peor, peor de lo que soy existencialmente ahora. Uy, no. No, pues paila, o sea, yo ya cumpliría. Es que digamos, lo más cercano que me ha pasado es que, y siento que sí me impactó mucho, o sea, al punto de por algo es que tal vez no he dado el paso, pero igual me cuestiono un montón al respecto y lo he hablado con psicólogos y todo el cuento. Y es que yo cuando estuve en prácticas, pues sí, uno normal, tiene su supervisor, todo el cuento. em, entonces, este, es, sí, mi supervisor, supervisora, me, es que, ¿qué les cuento? Sí, no soy para nada perfecta. Y en escritura a mí siempre me dio muy duro desde chiquita. O sea, para mí fue muy difícil, muy difícil. O sea, no. Y me frustraba mucho con los otros compañeros, como, ay, qué genial que ellos, sí, o sea, no se esforzaban en hacer los trabajos. Era lo más fácil de este mundo tener, más que todo en la universidad, vi eso, porque en mi colegio sí, como que a todos nos iba mal, en todos los cursos.
pero en la universidad sí veía que mis compañeros le iba súper bien en Lea. No sé si te acuerdas, Lea. Lecturas y escrituras académicas. Esa misma. Y yo sufría. Yo no, maldita sea. Y cuando toqué quizzes, cuando toca trabajos, me tocaba ir a monitorías y todo. Y en cambio mis compañeros, ah, así, ya, fin, y les iba súper bien. Entonces, comenzando por ahí, yo ya sentía como fue, pucha, me toca esforzarme más que los demás en ese tipo de aspecto. Y pues en las prácticas se vio, o sea, ahí se dio cuenta y mi supervisora de que no me iba súper bien. Y era como así que no te va bien en escritura cuando ya estás en últimos semestres. Y yo, pucha, yo, sabes, yo estoy haciendo lo mejor posible en este punto. Y no se me da, pues no se me da tan fácil. Entonces ella me daba como unos tips y también pues ahí mi exigencia. Me tocaba ir a tutorías pueda que no estuviera viendo clases como tal de escritura o español o lo que sea, pero los buscaba. Yo los buscaba, yo le decía, mira, es que me está pasando esto, yo tengo que hacer es- este tipo de documentos, mi supervisora me estaba molestando mucho y pues ella me ayudaba. Yo también le comentaba a mis compañeros del colegio que ellos, pues les iba mejor que yo en escritura y les decía, por favor, ayúdenme. ¿Ustedes qué creen? ¿Está bien escrito? ¿Está mal escrito? O sea, sí, yo buscaba ayuda por todo lado para mejorar ese aspecto. Entonces, pues nada, o sea, ya fue como lo que podía hacer. O sea, ya ahí sí que hago, ¿sí? Y llegó un punto en que me dijo como, eh, ¿tú esperas ser esa profesional? O sea, salir como de esta carrera. O sea, ¿en serio quieres ser de esta área? Como que de alguna forma me está diciendo realmente, tú no eres de acá, ¿tú qué? ¿En serio te dijo eso? Claro. Sí, y me dio muy duro y más que a mí me da muy duro que me den ese tipo de comentarios al frente de mucha gente, ¿sí? No fue en privado. No. Y yo digo que en Ah, general cuando tú corriges a alguien, pues lo mejor es en privado. las La felicitaciones en cuestión, público, los otros ajá, en privado, sí, eso sí es verdad. sí. Creo que eso es ser muy correcto en ese aspecto. Pero pues como éramos practicantes, ella no tenía mucho tiempo y pues éramos, sí, o sea, ella tenía que estar ahí pendiente de todos en el mismo espacio y ya, sí, un momentico y ya dentro de la semana. Cuando me hice eso, o sea, me queda muy marcado, fue como fue pucha, o sea, paila, o sea, no soy para esto, ¿sí? O sea, me lo hizo pensar de una y yo dije, no, yo sabía que yo no era. Yo sé que no es fácil, yo sé que sí, pero pues que me lo diga una profesional, que ya está en el área, que trabaja en esto, que me lo diga, y digo, uy, y realmente me lo creí, o sea, realmente, por eso es que les digo, o sea, yo ahorita me lo cuestiono en que realmente sí me doy la oportunidad o no de irme por esa área, pero Pero sí, o sea, como que hay cosas que yo digo, no, o sea, ¿será que sí? ¿Será que no? Y eso afecta a una persona y es como que ser muy consciente de las palabras que uno le da a los demás. Pero sí, o sea, yo me lo creí. Y uno es muy vulnerable en ese tipo de aspectos. Pues eso también depende de cada quien. Puede que diga alguien, no me vale 5 hectáreas, yo sí creo en mí y ya. O sea, fue un error y ya, listo. Y se puede corregir. Pero pues ahí, en mi caso, sí fue diferente. Y pues nada, aquí estamos, mirando cómo trabajar con eso. Mm, Ve, ¿Ve? historias que conocemos de Alejandra. Ahora que No, me hiciste pensar en eso, yo creo que incluso, a ver, ya que estamos acá, me está como pensando en que de pronto, o sea, sí, la teoría de la disciplina supera el talento, sí,
Pero bueno, yo creo que solo bajo un escenario, yo creo que, ¿cómo decirlo? De haber como un punto de inflexión y no todo, yo creo que no todos los disciplinados podrán llegar a eso. En donde hagas como ese salto de calidad Ujú. de un lado a otro. No, no creo que todos lo puedan llegar por lo mismo. Por X o Y motivo, pero yo solo creo que pocos podrán hacer como hacer ese tipo de riesgo y realmente convertirse en alguien extraordinario a base de pura disciplina, llegando al nivel de un genio. Ahora, también que me puse a pensar en las situaciones de colegio, yo creo que vemos que en los deportes o temas de escritura, yo creo que eso se ve muy desde el principio, ¿no? ¿Quién tiene talento y ¿Quién? quién no? Hay que ser sincero. Sobre todo lo que es deportes, deportes es muy obvio cuando alguien es muy O tal bueno. vez que no, o no tiene las mismas, o sea, como una habilidad desarrollada, Bueno, sí, eso más que puede ser. otros. Porque pueda que la tenga, pero no igual de desarrollada que otras personas. Sí, no, sí. A lo que iba es que era más visible en temas de deportes. O Ajá, sea, ah, es no más sé. notorio el tema eso que en otros tipos de cuestiones. Pero digamos, yo lo pensaba porque, digamos, yo creo que también están como, es una expresión horrible, pero tengo que utilizarlo, los falsos positivos. O sea, los que parecen ser y no terminaron siendo. Uy, Mm, dícese. Ah, por favor, un ejemplo. pues, pues no es más que ejemplos que, mm, digamos, bueno, yo ni genio ni nada, pero yo siento que me iba muy bien en el colegio. Demasiado bien en algunas partes. Sobre todo lo que era la parte Ujú. de matemáticas. Sí. Era algo como inherente. Que yo sentía en ese momento que, que se me daba más fácil que a los demás. Sí, no, y no es por crecido, es lo que uno nota y pues al final las notas lo reflejaban, por más que digan, "Ay, la nota, no sé qué, las notas reflejaban eso, al menos en cuanto al aspecto de cómo calificaban ahí. Va. Sí, yo Y difiero un poquito ahí con notas, pero bueno, dale, sí. no, sí, las notas, del tipo de educación, eso ya es otro debate en algo de otro día. Ujú. Espera. Pero al menos para lo que se calificaba bajo el contexto y esto, me iba bien, bastante bien. Pero yo digo, pues digo que ni siquiera yo, pero me tomo ejemplo porque es lo primero que se me ocurrió. Pero cuando di el salto a la universidad, ahí me di cuenta del totazo que me pegué, de realmente no eras bueno, o eras bueno bajo un contexto. No sé si Mm, me explico, porque digamos cuando entré a la universidad yo empecé a ver cálculo diferencial, e integrar y bueno, lo que uno ve en ciertas carreras. A ti no te tocó nada de eso, ¿cierto? Nada. No. ¿De qué? ¿De qué? ¿Nada de cálculos? No. ¿Algo de matemática? No. Estadística en Ah, la bueno, carrera. estadística chévere. Pero a lo que voy, cuando entré a cálculo, me pegó un totazo horrible porque yo dije, hijo de madre, y yo era bueno en mis matemáticas de colegio. ¿Qué sucedió ¿Qué acá? pasó acá? Ujú. Y ahí, y sobre todo uno se choca, no es tanto en el totazo, cuando ves a gente que es muy buena en eso. Y gente que es inherentemente buena y ni siquiera es disciplinada. O sea, yo conocía gente ahí vaga, pero vaga es Ujú. vaga. Y era extremadamente buena. Incluso encontré a alguien después en mi propia carrera, cuando teníamos que ver cosas que era ya matemáticas y economía juntadas al tiempo, que era un nivel que a mí me costó bastante. Encontré dos tipos de personas que me causaron mucha curiosidad. Uno que era relativamente vago y se sacaba 5. Y alguien que era ultra juicioso y también se sacaba 5. Pero ese ultra juicioso, Ujú. uff, o sea, mis respetos para Gustavo. él. Mis respetos para uno, era un aplicado y a día de hoy lo respeto mucho. Porque no es que solo tenga una curva de aprendizaje rápida, también tenía un nivel de disciplina, de sacrificio muy bestia, cosa que yo no hubiese logrado jamás. Porque yo sé uno sabe hasta qué punto se sacrifica, ¿no? Uno también uno es consciente. Ujú. Pero siempre me sorprendía esa comparación entre ellos dos, porque yo decía, ve, qué contextos tan chistosos. Uno que apenas toma nota en clase y... Sí, y uno lo ve y, Terrible, terrible. Entonces, para ti, ¿qué tan aplicada era esa persona? ¿Qué hacía? o sea, en cuanto a... O sea, yo sé que se trasnochaba, por ejemplo. ¿Tú nunca te trasnochaste? Pues relativamente no. O sea, yo hacía lo que tenía que hacer en mi tiempo y no me iba mal.
Pero para sacar notas perfectas, yo sentía que me tocaba ir más por el camino de esa persona, el que era aplicado. Porque yo sentía que no tenía, ahí volvemos al tema. Yo sentía que esa cosa inmaterial de las matemáticas yo ya no lo tenía. O sea, esa genialidad, digamos, matemática, inmaterial, yo lo sentía que la tenía el que de pronto era más vaguito. Porque él sí, o sea, cuando digo que yo veía que uno no tomaba notas, me refería a él, o sea, que él, pues sí, llevaba su blog y eso, pero de los apuntes del tablero y ya se iba a los parciales y tremendas notas. Versus el aplicado que su cuaderno sí era una cosa, no es que era ni siquiera que fuera organizado, simplemente que tenía muchos apuntes, uno le notaba la cara de cansancio, o sea, mis respetos para él. Obviamente yo sabía, a mí me iba bien hasta ahí. Pues digo, uno sabe que hay puntos de puntos. Yo sabía que si quería llegar a sacarme una nota, como no tenía esa parte que siento yo de talento puro para las matemáticas, me tocaba ir por el otro lado. Pero pues uno sabe hasta qué punto es disciplinado y sacrificado. Pero no sé, me causó curiosidad mucho esa imagen de la universidad de esos dos mundos. Ahí en cierta manera comprendo lo que dice el profesor. Hay cosas de talento que son inmateriales, o sea, y yo creo que también tú, bueno, hiciste en tu carrera, yo creo que también tuvo que haber gente así, que le iba extremadamente bien y parecía que no se esforzaran. No sé si, pues digo, no sé si el vago realmente sí se esforzaba en la casa o no. Digo vago no en el mal sentido, pero es que sí, o sea, a diferencia del aplicado sí se notaba la diferencia. Volviendo. Entonces, sí, como dije, fue una imagen muy curiosa que tuve en la universidad. Por eso dije que el tema de los falsos positivos, pero no en el contexto que sabemos, sino en el contexto de los genios es como personas, o yo me sentía en un momento así, yo, a ver, yo no me considero un genio, pero sí me considero muy bueno en. Pero cuando te llegas a la universidad te das cuenta de que hay muchos muy buenos en. E incluso hay otros que son ya no, hay como buenos, muy buenos, excelentes, e incluso leyendas dentro de la propia universidad, yo creo que hay. Leyenda. Pero, Wow. pero entonces sí, no, me, me causó curiosidad el tema. Sí. Hemos abordado hartos temas ahí al respecto. Porque pues creo que lo mismo de todo hace parte en todo. Y es muy curioso lo que tú dices. He escuchado mucho como ese aspecto como de las personas que tienen como ese talento, porque Hmm. hasta yo me frustraba, porque yo sí, lo que yo te decía, les decía el español. Entonces, a mí me iba mal, pero había gente que le fluía y que, no, yo escribí algo ahí, yo no sé, ahí como por hacer la vaina ahí de la tarea. Y le iban muy bien. No, o sea, yo estaba que les pegaba y yo, ¿por qué me vienes a decir eso? Como cállate, cállate, o sea, porque eres tan mentiroso, mentirosa, o sea, me vienes a decir, ay, una vaina y X, y cuando uno lo lee es una miércoles así hermosa, divina, espectacular, un poema, o sea, yo digo, ay, ya, ya, Pues, porque sale, a ver, en defensa de ellos, tal vez en serio para ellos pasaba que de pronto les parecía, sin más, de pronto ni se esforzaron, solo que no se dan cuenta de que tienen ese don. ese don, sí. Ay, no, pero es para pegarles. Es que era el punto que me decían como, ay, yo como que perdí ese quiz. No, me fue como mal. Y ya ni me acuerdo qué fue que coloqué. Qué miércoles. Y preocupados. Es que lo que más me fastidia es que hasta preocupados. Sí, Y cuando tú ibas y mirabas, ay, me saqué 5. Y yo, casualmente tengo una historia muy, me hiciste recordar a una persona que, no sé si estoy escuchando, no creo que sí. En algún momento escuché esto. Eh, Desde acá te mando un saludo, Mafe. Sabes a qué manera, que sabes qué, a qué voy a decir. Pero yo me acuerdo que en quinto semestre mm, a mí me encantó una materia y de ahí para adelante que se llamaba econometría. Eh, en esa veíamos si era introducción a la econometría y era como el primer parcial. Y ella tenía algo que siempre decía como, no, parce, yo no entiendo, yo no sé qué, yo sí sé más. Yo me acuerdo que ese día previo al parcial, eh, me acuerdo que yo le expliqué a varios, porque yo no me entendía eso al derecho al revés, casualmente. ¿Qué pasó? Que yo me tiré ese parcial
Y ella sacó como 4 o 5. No, no veas la frustración que me dio ese día. Ni siquiera con ella, porque ella no tiene ni la culpa. Porque no era como que yo quisiera Sí, que sacara mala nota, no. A veces la gente, no, que es no, hay como gente una de gente, hay coherencia. gente de gente que sí le parece como fastidioso que la otra persona de pronto saque más. Yo no, yo era porque yo, o sea, malta sea si yo te expliqué, porque me fue como el rábano. Después me di cuenta que en ese parcial me bloqueé repa y bueno, ya después en los siguientes ya me fue muy Ujú, bien. Pero sí, no, eso que dices es muy cierto. Y a ella le pasaba con muchos parciales que sacó buenas notas en parciales difíciles. Que al final, ujú, dentro de todo, si me pongo a pensar en contraposición, o sea, en la carrera le fue bastante bien. bien. O sea, de pronto le faltaba hacer un poco en otras cosas, en otras situaciones, pero en cuanto a parciales se refiere, no digo que sean perfectos, ¿no? Pero a nivel general, digamos, si a nosotros nos iba, en un grupito de amigos que teníamos, Ujú. no sé si nos los tirábamos, de pronto ya lo pasaba raspando. Pero sí, sabía como, era muy curioso con ella, y porque siempre molestábamos con eso, precisamente porque ella era muy, como no entiendo nada, me va a ir re mal. Y nosotros ya como al final del semestre, o como a los pasos Ya no le del creían. tiempo, ya no le creíamos. Nosotros como siempre dices lo Es mismo y te va a eso, ir. es eso. Pero lo peor es que yo creo que ya se lo creía, o sea, yo creo que ya se creía que él iba. ¿Será que ella te, ese, será que eso es lo que estamos hablando del impostor? Pues yo no sé hasta que, pues sí, de pronto hasta sí, de pronto él no se da cuenta que, o tal vez era una persona de parciales. O sea, de pronto que ya sí, de pronto hay Habilidosa gente, para los parciales. exactamente. Pues existe, yo creo que ese tipo de personas puede existir, que de pronto en clase en serio no le tiendan ni un rábano al profesor, no, de pronto no lean o eso, pero para absorber información a última hora, en último momento y con la adrenalina del Ujú, parcial, puede que todo le fluya. ujú, Porque yo conocí a otro chico que es de las personas más aplicadas que he visto, pero casualmente a él no le iba tan bien. O sea, como se sabe, por su nivel de aplicación, que es otro de los más altos que yo he visto, pero digamos, él sí terminó perdiendo una materia, por las razones que fueran, pero yo me acuerdo que terminó perdiendo una y no me acuerdo cuál fue. Bueno, el caso, entonces te pones a pensar, o sea, como que te pones a pensar esa contraposición de que tampoco ser aplicado por sí solo es muy, y sobre todo en un contexto de universidad, por lo mismo, porque de pronto en los parciales a él no le iba tan bien, porque se ponía muy ujú. nervioso o algo por el estilo. Es que como digo, yo creo que para convertirte en el mejor, uf, Son muchos factores. Son sí, muchos factores. demasiados, demasiados, Y hayas demasiados. dormido bien, alimentado bien, mentalmente estés bien. Yo me acuerdo que un profesor, ahora que lo pienso, teníamos un profesor muy parecido como el del apostador. A ver, no tan así, pero él sí decía algo como, ay, como si usted quiere ser mejor economista o algo, ya se le fue el tiempo, ya se le está haciendo tarde. Porque él no siempre, y nos lo decía con un tono muy, tenía un tonito que al principio te podía coger fastidio, o sea, tenían dos opciones con el profe, o lo querías o lo Lo odio. detestabas. Yo lo terminé queriendo muchísimo, porque tal vez de los mejores profes, pero al principio tenía como ese tono como no, ni siquiera como ¿Como de déspota? desdén. Sí, un poco déspota en cierta manera, que decía como, ya se le tardó el tiempo, usted no es James, usted no es Mariana Pajón, sí, como ellos que empezaron desde pequeños, tanto en la bici como en Mm, el fútbol, así que está ya bastante tarde, entonces si quiere mover y convertirse en el mejor, pues empiece, pero tenga en cuenta que ya lleva años de diferencia frente a los mejores en sus otras disciplinas. Claro, cuando usted escuchas eso, y lo solía repetir, no muchas veces, pero sí en algunas ocasiones, ujú. cuando lo tomas a primer momento, tú dices como, uy, Ok, fuerte. como que fuerte, o incluso algunos lo pueden tomar mal, pero ya luego lo piensas con cabeza fría y tú dices, bueno, pues sí, la verdad sí, en cierto punto pues tiene su razón. Y yo creo que también eso parte mucho, la mayoría creo que de atletas, escritores también, la mayoría, yo creo que todo, siempre hay excepciones a la regla. Sí, Desde pequeños les nutrieron eso. O sea, sí. eh, digamos, la gran mayoría de futbolistas, por ejemplo, de Brasil, siempre tienen sus historias que iban a entrenar, pero también las dificultades económicas, pero frente a ellos siempre de alguna manera lograban sobreponerse
y salir adelante y pues con el talento y bueno, ya después se Ujú. convirtieron en las mega estrellas. En escritura de pronto es más difícil, ¿no? Pero siempre lo mismo que tú dices, siempre se ve alguien que es muy bueno, que le encantan los cuentos o eso se le da muy fácil. O sea, yo creo que también desde pequeños no se parte mucho de eso, de si te nutrieron o no de alguna manera ese Esa talento que habilidad. tenías. Ujú. Exactamente. Inconsciente o conscientemente. Y sí, digamos, hay dos cosas que quería aportarte de dos historias, que no se me olvide. Una creo que es de un corredor y otra es de una tenista paralímpica. No, no sé, no creo que nunca escuché esto, pero igual es una historia muy curiosa, pero bueno, ahí nos conocimos, todo el cuento. Eh, ya que estoy hablando de ella, imagínate que al parecer, bueno, ella tuvo como, entiendo que un accidente y demás, pues ya queda con ciertos problemas en las piernas y pues ya ahí comienza a llegar el deporte del tenis, a ser paralímpica de tenis y lo que entiendo es que le ha ido súper bien, o sea, como que cada rato es como, ganó no sé qué, ganó tal medalla y es como, uy, yo, ay, qué chévere. Yo no sabía de ella, pero después nos conocimos, todo el cuento, y ella comenzó a los 26 años. Es que, wow, o sea, como que ella me hizo como un poco esto de la disrupción Sí. de lo que tú comentas, como es que ya vamos tarde, tiene que ser desde niños. Y yo tenía mucho eso también, esa mentalidad, porque yo veía personas que escuchaba como, no, es que desde chiquito yo entrenaba y no sé qué, eh, y así, y yo realmente no comencé tan chiquita. Entonces yo decía, no, yo sí quiero, no sé qué, ¿sí? Entonces me frustraba mucho, o por la estatura o cosas por ese estilo, pero pues como que ver que hay personas que generan esa disrupción y que dicen, no, mira, o sea, ¿quién te dice que tú no puedes a X o Y edad eso que tú quieres? Son muchas cosas, sí, porque el tenis no es barato, comenzando por ahí, y mil y un situaciones, circunstancias también de cada quien, pero pues me impactó mucho cómo es que sin importar cómo esos problemas ya motores, motrices, igual quiso hacer este sueño realidad de ser tenista profesional, ya entrena, compite, ha salido del país, ha estado en los Olímpicos. Entonces yo como, wow, o sea, como que yo veo en ella como eso que yo siempre quise hacer y que ella tiene como la oportunidad sin importar la edad que ya tenga. Entonces fue como, wow, o sea, me impacta mucho. Y la otra historia del corredor era como de chiquito, ahí la cuestión inconsciente, entiendo yo que es una persona súper reconocida a nivel mundial, pero ahorita no sé el nombre, tal vez tú ya después de la historia me cuentes. Eh, entiendo yo que esta persona no, como que no alcanza a irse al baño en las noches, sino que se termina pues haciendo en la cama y se le hacía tarde para ir al colegio. Entonces ya cuando se volvía al colegio, él ya sabía que lo que la mamá hacía era colocar como el tendido de la cama, como sí, en la ventana. Mm. Entonces salía corriendo para que nadie se diera cuenta en lo posible y quitar la sábana pues de la ventana y que se dieran cuenta que ya tan grande se hubiera hecho en la cama y que no sé qué. Y todo eso hizo que pues entrenara, que mejorara esa habilidad de correr y pues llegó al punto de que entiendo yo que ganó una medalla olímpica en ese aspecto. Entonces que como wow. O como Nairo, que entiendo yo, creo que sí fue Nairo, que Nairo iba en bici casual de la vida, subiendo montañas, llevando a la hermana al colegio y cosas de ese tipo. Y mira dónde está. Bueno, sí, la mayoría de ciclistas de nuestro país tienen esa,
esas historias. Que Ujú, realmente la cicla no era en sí una pasión, sino era como su medio de no, transporte. Rigo, ujú, Rigo es el gran también quien se también. vio la serie de Rigo. El propio Rigo lo hizo, a mí no me gustaba el ciclismo. Era Ujú, realmente algo que me hace, pues, por hacer chances o por lo que fuese. Porque, sí, porque tenía que encargarse del era un negocio lado al otro. luego del papá. Sí, trasladarse de un Ujú, lado a otro y se me daba bien. Y pues me descubrieron y toda la cuestión. Ah, ¿qué te iba a decir? Ya que hablaste eso de las personas que a cierta edad, pero eso también depende, ¿no? Como del tipo de vocación que quieras. Porque yo no, pues no sé, depende de muchas cosas, sí. Pero me hiciste, me hiciste Muchísimas. pensar también en, por ejemplo, en ¿cómo se dice? La escritora, sí, de la saga de Harry Potter. J.K. Rowling, que ya tiene una historia muy... O sea, para llegar a ser quien fue, a ella Ujú. le rechazaron como por 4 años, como que ella vio su libro, el primero, el de la piedra filosofal, a varias Ah, sí, editoriales, sí, sí, y sí. como que pasaron los años y no le dieron la oportunidad hasta que alguien lo vio y dijo, vamos a ver qué tal. Y pasaron, y pues ya ahí se convirtió en lo que fue, pero ella fue lo que fue hasta después de que los 40 aproximadamente, o sea, en cuanto a años se refiere como escritor, entonces uno dice, también hay como tipos, como vocaciones, ¿no? También los empresarios, que los empresarios son genios a su forma también. Hay muchos Ujú. empresarios que fueron lo que fueron a edades muy, o sea, bastante adultas, si no estoy mal. Ay, no sé, era uno de los magnates, pero ahorita se me olvida el nombre. No sé si el de AliExpress o Alibaba. No, alguna de estas personas tiene una historia muy parecida de que creó un montón de cosas, fracasó en todas ellas, hasta que una se le dio y se convirtió en multimillonario. Y O sí, y como, pasó mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? Haciendo todo eso, o sea, entre fracasos y éxito. o como Thomas Alva Edison, que fue quien hizo la bombilla y cuántas veces no tuvo que hacer el prototipo, el prototipo, el prototipo, hasta que por fin pudo hacer la primera bombilla. Él tiene una frase muy célebre respecto a eso que dice como, no fallé 1000 veces haciendo la bombilla, encontré Ujú. 1000 formas de cómo no hacerla. Y Es, yo, es uff, muy paradójico eso, la verdad. Ay, pero bueno, ya yendo cerrando este capítulo, eh, yo lo quiero cerrar como empecé y es, si bien el profesor del apostador tiene un punto en que la genialidad no es material, yo sí creo que o sea, creo que estamos de acuerdo entre tú y yo en que el talento sí supera perdón, la disciplina sí supera el talento. pero todo Pero, depende, ahí viene el pero de todo, depende. siempre y cuando ese talento no se haya pulido. Bajo un escenario normal, Ujú, además para mí, un talento disciplinado siempre será mejor que la sola disciplina per se. Ya podremos hablar de ujú, factores externos, de lo que pasa en un partido, no sé, escribiendo un libro, bueno, eso ya es otro tema muy diferente. ujú. Pero a nivel general, creo que es el escenario que puede pasar. Incluso están las excepciones típicas de los disciplinados, que no solo son disciplinados, sino que yo creo que hay un nivel más allá de la disciplina y es la pasión, para mí. ¿Sí? O sea, siento que está como los disciplinados y Ok, los apasionados, porque siento para mí que los apasionados incluso pueden llegar a volverse como locos o obsesivos obsesivo. con Ujú, lograr lo que desean. Y hasta ese punto de inflexión en que pasas a ser disciplinado a tener el nivel de incluso un talentoso. Entonces, yo siento que, como digo, el apostador tiene o sea, la película, el profesor tiene parte de razón. También en los típicos del coaching que te venden que la sola disciplina supera el talento, tienen una parte de razón, pero siempre, como todo, falta contar todo el contexto de la historia. Pero no sé, esa es como mi forma de ver el mensaje. ok, ok. O sea que para ti es diferente la pasión que la motivación. Pues es que a Chance. mí me pueden motivar muchas cosas, pero
Sí, o sea, yo siento que sí, yo creo que la pasión es el motor. O sea, es diferente, es que motivación no me cuadra porque motivación lo siento como algo más leve Ujú, qué pasión. que pasión. Yo siento que alguien pasión es alguien loco por lo que le gusta. Y no Hace, ujú, significa que sea talentoso, ojo, no. Simplemente es alguien loco por lo que le gusta. Por ejemplo, esa película me gusta, pero ya para cerrar el tema de Steve Jobs y Apple, ujú, hay dos películas de él. Una, es que no sé cómo se llaman, hay uno como protagonizado por Michael Fassbender y otro por Ashton Kutcher. La que me hizo es la segunda. Eh, Él tiene al final una frase que dice como los locos son los que van a dominar el mundo, porque son ellos los que se atreven a romper las barreras, los estereotipos, cualquier cosa. Y son, pero esa cosa loca que él no nombraba, yo lo notaba más como los apasionados. Porque al menos en la película de Apple, no sé si qué tanto lo romanticen, pero al menos a Steve Jobs siempre lo planteaban con alguien muy obsesivo. O ujú. sea, con alguien de, no sé, quiero hacer, en ese caso era la película sobre uno de los primeros computadores de Apple, que ahorita se me olvidó el nombre, pero que tiene que ser así, que entonces sí me quiero diferenciar de lo que va a hacer Microsoft, de, no sé, tiene que la pantalla verse así, los juegos, la letra, el primer Word que existió al menos para Apple tiene que ser de esta forma, o sí, o sea, toda esa cuestión era una cuestión de pura obsesión. Yo no sé si Steve Jobs por sí solo tenía talento, de eso sí yo no estoy seguro. Lo que sí puedo decir es que el man era o lo que se mostraban, era un apasionado de aquí a Pekín por romper todas las barreras de la tecnología y siempre ser el más vanguardista en lograr cualquier cosa. Pues digo, hay un punto de inflexión entre el talentoso y el puro disciplinado, que es para mí es quien tenga el mayor nivel de pasión por aquello que haga. Mm, y si la disciplina hace parte también de llegar a ese objetivo, ¿sí? Como obsesionado también por ese objetivo, ¿no crees? Pues que para mí alguien disciplinado, o sea, Porque para yo mantener creo que la hay, disciplina o sea, sí, también no es nada sencillo. no, no, Y no, no, no. algo te tiene que mover para llegar a ser tan disciplinado en algo. Exacto, o sea, ese es o sea, ¿cómo decirlo? La disciplina para mí es el medio, pero eso que te mueve es esa pasión. Porque el mismo Cristiano lo decía, el Cristiano le preguntan como a ti todos los días te gusta entrenar como lo entrena, y él dice, no, o sea, Ujú. no, pero sé que si quiero mantenerme como en el estatus, en el ritmo que voy, en la leyenda que soy, no puedo dejar un día de entrenar, ¿sí? Entonces, sí, como que para mí la disciplina es el medio, pero lo Ujú. que te motiva es como esa pasión o ese objetivo de seguir manteniéndote en lo más alto de lo alto. Pues digo, hay puntos, incluso como te dije, hay puntos en el atletismo, pero en el atletismo no son las competencias olímpicas. Es chistoso porque uno en los olímpicos uno dice todos deberían estar por igual, ¿no? Todo debería ser como muy cerrado. Pero cuando uno veía competir a Usain Bolt o a Michael Phelps, eh, uno decía esos dos están a otro nivel dentro de los propios atletas olímpicos. Entonces yo pues digo, ahí viene el tema que te conté y con ese cierro mi punto de la pasión. O sea, él ya no era los olímpicos de lunes a viernes y él entrenaba de domingo a domingo. Entonces no sé, son cosas que yo digo que la pasión es el punto de inflexión para todo ser humano. Es que no sé, o sea, digamos, hay personas en las que yo he llegado a ver, y creo que en todas las carreras, que son disciplinados, pero no están apasionados por lo que hacen, ¿sí? También Dentro de su pasa, carrera, sí. y pueda que les vaya bien, ¿sí? Y no quiere decir que están súper apasionados, súper disruptivos, lo hacen más por cumplir tal vez Sí, ante ese objetivo de querer hacerlo mejor, llegar a ese objetivo, a eso a esa tarea que se les impuso, hacerla ya y salir de eso. pero es que bajo un contexto de universidad es como muy cortina de humo. Porque ahí realmente, ahí estás, o sea, sí, claro, te les puede ir muy bien
por lo que tú dices que son disciplinados, pero cuando vayan al mundo de afuera, ¿qué? No, hablo también, por eso te digo, cuando ya trabajan, ¿sí? Podemos ahí tener en cuenta un poquito esta película que te gusta mucho de Soul, como hay personas que ya están, pues sí, acostumbradas como esto es lo que tengo que hacer hoy, hago esto de tanto a tanto tiempo, Y no, y así también mañana. y curiosamente no deja de ser disciplinado. Por eso puede ser una persona disciplinada dentro de su trabajo, llega a tal hora, sale a tal hora, cumplo con lo que tengo que hacer el día de hoy, listo. Y listo, ya nos fue bien, esto lo hiciste, cumplí, pero no fui apasionado. Y pueda que llegue un punto de que digan, no, sí, pues podemos pensar en subirte de cargo o que cambies de trabajo, pero no quiere decir que estés apasionado. Por eso, ese es el punto es el que voy, o sea, ese es el punto de inflexión entre serle el mejor, entre ser bueno y ser el mejor, o de los mejores, dependiendo de lo que, como quieras verlo. Y ahí mi pregunta, ¿uno tiene que ser el mejor en las cosas que uno hace? No, para mí no. Pues si no te gusta, o sea, si no te gusta, ¿Qué tal? Pueda que, es que lo que yo digo, yo soy como muy, ¿qué tal que haya el caso? Ah, pues que no, porque porque si, siento si que lo puede haber bajamos muchas, bajo todas las muchas reglas, va a personas. haber excepciones. O sea, no Ajá, podemos hilar tan fino tampoco, porque siempre habrá ajá, un caso que vaya a romper todo lo que estemos diciendo, absolutamente sí, todo. sí, sí. Pero en un escenario general, pues no sé, para mí no. Espérame, es que sí me perdí pensando en más cosas. Para ti, ok, sí, sí pienso lo mismo. Creo que también es un poco de tranquilidad mental, No, porque es pensando claro, en querer ser si tuvieras que ser el mejor en mejor en cada todo. cosa, no. No, no es así. Yo creo que eso, no sé, tal vez me equivoqué, pero es parte de ciertas culturas como eso lo hablamos ya en un momento, pero solo como para hacer la referencia a Japón, creo que era Japón, lo que hablamos en algún momento de la cultura de ellos, Ujú, de sí, siempre estar como en esa constante de perfección. perfección, pues al menos lo que sabemos. Sí, porque, Ujú. pero pues siempre nos han mostrado, Decir tan solo los exámenes para los niños y sí, niños. sí, lo que tú nos dijiste en cierto momento. O sea, pues digo, ponte un examen de esos frente a un ICFES aquí en Colombia. Acá ni les importa si les va bien o no. Hay muchos que no les importa, pero mira qué situación, Ujú, pero diga, ahí viene otro tipo, las situaciones económicas, porque hay muchos, o ujú, digamos, eso decía mi mamá, por ejemplo, ella pues decía, a mí me da igual si me iba bien o no en el ICFES, porque yo sabía que me tocaba salir a trabajar, o sea, no qué universidad ni qué ocho ujú. cuartos, ¿sí? Entonces, o frente a O otras personas que de pronto sí, o sea, les iba muy bien, pero de pronto porque sí tenían, es decir, la motivación, hablando de motivación, o de eso, de que pues ellos sí tenían la oportunidad o estaban los que se presionaban por sí solos por lograr una beca, ajá, ¿ves? Entonces exacto. hay muchos escenarios dentro de eso y tal vez por eso mismo es que dentro de todo pues nosotros llevamos la vida de un poco más, la hacemos más llevadera, Era. Ujú. exactamente. Pensamos en la misma palabra. Pero sí, es que es complejo. O sea, a veces uno no sabe hasta, o sea, como ver la línea, ¿no? Como hasta dónde llegas, hasta dónde estás llegando a afectarte o realmente si te está ayudando, te está aportando esa exigencia. ¿Mm? De mí hacia mí. Y a veces hay un hilo ahí. Sí, pero bueno, Podríamos seguir, pero pero ya vamos una horita y algo. Y nos prometimos exacto, tampoco ser tan extensos. extensos, sí. Para Y la sí, próxima, para la próxima. Si quieren tener en cuenta este tema, que lo hablemos, solo ustedes digan que estamos para ustedes. sí, No. es sí.
Y ese sería este episodio número Te ríes, María. 19 de talento versus disciplina. Lo podrán encontrar por todas las las redes sociales, sí, Instagram, Twitter, YouTube también creo que están subidos y por todas las plataformas de podcast. Como siempre, y creo que Alejandro siempre lo suele decir, pues sobre todo por Instagram, creo que no, sí, se pueden comunicar con nosotros, tanto para comentarnos lo chévere, lo no tan chévere, lo que se puede mejorar, o si quieren que hablemos sobre determinado tema, también, o sea, siempre están invitados para ello. ¿Listo? Y eso sería todo. Adiós, Alejandra. Adiós, Kevin, y a todos ustedes por estar aquí. Recuerden que ustedes también hacen parte de esta charla. Elige siempre un buen rato. Elige siempre una buena conversación. Charlas sin Fronteras, el podcast. Suscríbete ahora y escúchalo cada semana en tu plataforma favorita. Un podcast producido por Ruta Serena y de todo un poco. Síguenos en redes sociales como @ruta.serena y @de todo raya al piso app.